Las cosas a veces ocurren tan despacio que no nos damos cuenta. Estuvimos el día pasado considerando que hubo un cambio del descanso del sábado al domingo, y lo vimos desde un punto de vista histórico y lo vimos desde un punto de vista bíblico. ¿Os acordáis? Repasamos todas las referencias del Nuevo Testamento al primer día de la semana y en ninguna decía que era el día que se tenía que descansar. Y repasamos una serie de referencias históricas para darnos cuenta que el sábado ha sido considerado día de descanso a lo largo de toda la historia del cristianismo. Y hoy vamos a considerar cómo el encargado, el que tiene como objetivo ese cambio, ha hecho que ese cambio se enraizara en la cultura. La cultura, a ver, podemos definir la cultura como la forma de ser, de ver y de comportarse de la gente. Eso es la cultura. Por eso decimos la cultura popular, la cultura europea, la cultura... Bien. Dios le dijo al profeta Isaías: te daré los tesoros ocultos y las riquezas bien escondidas para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre, que te crío, que te hago crecer, para que lo sepas. Y nosotros en esta mañana vamos a intentar descubrir esos tesoros ocultos. En el tema anterior vimos todo esto que ya os he dicho, y habiendo visto esto nos preguntamos: ¿por qué la mayor parte de la cristiandad observa el domingo? ¿Cuál es el motivo para hacer ese cambio en el día de descanso? Este cambio no fue de golpe, sino lento, poco a poco. Así, sin darnos cuenta. Al principio, en el Imperio Romano, confundían a los cristianos con los judíos. Y por eso no les decían nada, porque a los judíos los respetaban, ya sabían, guardaban el sábado, tenían una serie de cosas. Y no, estos son judíos, y no les decían nada. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que no eran lo mismo, que unos eran unos y otros eran otros. Entre otras cosas, los cristianos se negaban a adorar al emperador. Los romanos tenían al emperador como el dios, digamos, supremo, como el gran dios. Y entonces lo adoraban también a ese emperador. Y esto hizo que la gente fuera un poco suspicaz a todo esto y creó situaciones para que los persiguieran. El paganismo, que era politeísta, o sea, tenía muchos dioses, acogía a todas las... cuando conquistaban un país, ese país tenía dioses. Entonces, los romanos lo que hacían era acoger a esos dioses y meterlos en su panteón, en su casa de los dioses. Digan, bueno, pues estos dioses también son nuestros, venga, para que estéis todos contentos. Y los acogían en su panteón. Pero el cristianismo, ¿qué le ocurría? Que como era monoteísta, o sea, solamente tenían un dios, no aceptaban esa posición. La adoración al emperador se tenía como una forma de lealtad al Estado. Entonces ellos decían, bueno, muy bien, venga, nosotros acogemos también a vuestro Dios cristiano, lo metemos en nuestro panteón, pero tenéis que tener en cuenta que el emperador, el César, está por encima de todos los demás dioses. Así que tenéis que adorar al emperador porque eso es de alguna forma lo que daba cohesión al imperio, ideológicamente. Claro, la adoración a dioses ajenos al Dios del cielo, que era el paganismo, estaba íntimamente ligada con la vida social y política romana. Y por esta razón, el cristianismo no participaba de esa situación y los romanos veían esa posición cristiana como una amenaza al sistema de convivencia romana. Los cristianos se vieron obligados entonces ¿a qué? A reunirse pues, en secreto, sin decirle a nadie que se reunían tranquilamente, y a estas reuniones secretas, claro,
sospechaban, la gente sospechaba, dice, ¿y estos para qué se reúnen en secreto? ¿Qué estarán haciendo ahí adentro? El hablar de otro rey nombrado Jesús, claro, los hacían desleales y sospechosos de conspiración contra el Imperio Romano, que es lo que hemos estado estudiando esta mañana. Que a Jesús la acusación que le hicieran era de sedición, porque claro, dice que es rey, ¿no? Y nosotros el único rey que tenemos es César. Pues a los cristianos les pasaba lo mismo. Y en aquel momento existían muchas creencias en fin, bulos, eso que dirían fake news, existían muchas fake news con respecto a los cristianos y se los consideraba ateos y lo peor de la sociedad romana, porque claro, no eran creyentes, no eran religiosos, porque no tenían ni al emperador ni a sus dioses. Esto llevó ¿a qué? A diversas persecuciones. Nerón, Trajano, Marco Aurelio, Cómodo, Séptimo Severo, Decio, pero no porque los cristianos fueran delincuentes, o sea, no porque se portaran mal en algo, sino porque no adoraban al emperador. Y al no adorar al emperador, entonces se les consideraba pues traidores. Ser cristiano no era ilegal. Se buscaba solamente, se les perseguía solo mediante una denuncia. Es decir, tú podías ser cristiano, no había ninguna ley en contra, pero si venía alguien, un vecino, un amigo, un conocido, se iba a la policía y decía, mira, aquel es cristiano porque no adora al César. Entonces la policía iba y le decía, oiga, ¿usted no adora al César? No, pues venga, que me lo llevo. Era así la cosa. Entonces se lo llevaba y en función de quién estaba gobernando, si era más buena persona o más mala persona, pues se le castigaba o no se le castigaba. No fueron esto persecuciones generales, sino que fueran locales, por denuncias concretas. Luego hubo las generales que os he dicho, como la de Nerón y Decio y Séptimo Severo y estos. Un detalle que os quiero mencionar. Las casas romanas eran o insulae o domus. Las insulae eran los bloques de pisos y las domus eran las unifamiliares, donde solamente vivía una familia. Tenían sus habitaciones, en fin, la sala de estar, las escaleras, las tiendas, todo. Y fijaros un detalle que tenían. El lararium. El lararium era un altar que estaba a la entrada de las casas donde se colocaban los dioses protectores de aquellas casas. Y aquí os he puesto varias fotos de larariums tomados de excavaciones que se han hecho. Eran como unos templitos pequeñitos que se ponían en la casa. Y estos son dos reproducciones de museo de esos templos, ¿veis? Aquí se ponían como unas velas encendidas, una figura, una estatuita o unas representaciones de todos esos dioses que eran los que protegían a la casa. Entre esos dioses tenía que estar la estatua o la efigie del emperador. Entonces la gente ahí colocaba su vela, su incienso, su pleitesía hacia aquellos dioses. Mirad, esto es una casa romana de donde el volcán, hombre. Del Vesubio, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pompeya, ahí va. Una casa romana de Pompeya, y veis que al entrar en la casa, justo a mano derecha está el templito. Entonces la gente cuando entraba hacía su adoración y cuando salía se encomendaba a esos dioses. Mirad que es curioso. Hablábamos de la cultura. Cómo ese cambio se enraizó en la cultura. Hoy en día nosotros hemos heredado también los lararium romanos. Si os fijáis, especialmente en las casas de los pueblos, tienen sus templetes. Esto es una casa moderna, ¿eh? Todo esto son casas modernas, que tienen sus lugares, sus larariums, incluso en algunos pueblos
se guarda el santo dentro de la casa y se saca para la fiesta del pueblo, y en algunas casas también tienen en el recibidor sus lugares para poner sus santos de la casa. Esto es una herencia del Imperio Romano. Durante 50 años las persecuciones se detuvieron, incluso parecía como que no volverían a resurgir, porque hasta el emperador Felipe, llamado el Africano, estamos en el 249 después de Cristo, se decía que era cristiano. No hay una comprobación exacta, pero se decía que hasta el emperador era cristiano. A pesar de eso, solamente se considera que aproximadamente el 10% de la población romana era cristiana, pero cada vez iba prosperando más, cada vez habían más cristianos. Cuando Decio asumió el poder, estamos en el 250, se encontró con una Roma en crisis económica, social, ideológica, aquella un desastre. Entonces el hombre dijo, ¿qué puedo hacer para volver a unar al imperio? Bueno, pues proclamó que se rindiera culto al emperador. Y eso sería lo que, bueno, una de las cosas que hizo, lo que aunaría ideológicamente a todo el imperio. Y claro, ¿esto qué ocurrió? Pues que, vamos, que suscitó persecuciones en todo el imperio, otra vez, y los cristianos otra vez fueron perseguidos. La persecución suscitada por Decio llevó a situaciones de conflicto para la Iglesia. Fijaros, aquí he puesto una foto de una moneda, no sé si todos la veis, pero si no os la explico. En la parte, en el reverso de la moneda, se ve una persona, un altar y una persona depositando como incienso. O sea, fue algo que se impuso. Entonces, frente a esta situación, hubo algunos que, llevados ante los tribunales, se mantuvieron fieles a su posición, a su fe, y murieron con el martirio. Otros, como que se volvían atrás, y sí, vale, yo quemo el incienso. Entonces quemaba el incienso y ya, bueno, pues ahora ya te puedes ir a casa. Y otros que, manteniéndose fiel a su fe y sufriendo el martirio, supervivieron a ese martirio. Por lo que fueran, porque eran fuertes o por lo que fuera. Entonces supervivieron. A estos les llamaron confesores. Y algunos pensaron que tenían la capacidad para perdonar. Claro, como habían supervivido o habían sobrevivido al martirio, dice, pues estos pueden perdonar, en fin, a la gente. Otros decían que no, que ellos no tenían que perdonar, que eso solamente lo podía hacer a la Iglesia. Y de ahí, que la Iglesia se dividió, surgió un sistema penitencial que hasta el día de hoy lo arrastramos. ¿Habéis visto gente que va de rodillas o gente que se lacera? O las penitencias. Bueno, pues esto ha llegado hasta hoy. Justo hasta el siglo XVI, con la Reforma, no se intentó poner fin a esto, pero no se puso fin a esto. En el siglo IV, Constantino, que cuentan que en una batalla que hubo junto a un puente que se llama el Puente Nilvio, en fin, ganó porque se le presentó una visión diciendo, nada, con el símbolo de la cruz ganarás, todo eso. Bueno, puede ser verdad, no puede ser verdad, cuentan que es verdad. Pero la cuestión es que cuando se hizo con el poder, se dio cuenta que persiguiendo a los cristianos no conseguían nada. Dice, si seguimos persiguiendo cristianos nos vamos a quedar sin gente. Así que más vale que le demos la vuelta. Y entonces legalizó el cristianismo. El paganismo era la religión del Estado y ahora dijo, bueno, pues ahora habrán dos religiones, el paganismo y el cristianismo, y cada uno que crea lo que quiera. Así que tenían los cristianos, a partir de ese momento, libertad oficial. O sea, ya no eran subversivos, ya no tenían que estar escondidos en ningún lado, sino que podían alabar a Dios de forma abierta.
Juntamente con el soporte del Estado a la Iglesia, la libertad de culto y la paz social, algunos pensaron que había llegado el momento predicho por Jesús y la expresión Maranatha, Maranatha, pues ya había llegado, ya, vamos, se estaba cumpliendo. ¿Y eso qué hizo? Pues que se abandonaron la inminencia de la segunda venida de Jesús, la transitoriedad de la vida en este mundo y el peregrinaje a la vida a la tierra nueva. Y tanto los clérigos como los feligreses se acomodaron a esa situación. ¿Os dais cuenta cómo poco a poco vamos trasladando las cosas del fervor primitivo? Ya estamos llegando a un punto que ya no hay tanto fervor. Y vamos a seguir a otro punto que dejará de haberlo, y lo vamos a ir viendo. Después de oficializar el cristianismo, la Iglesia se enfrenta con la cultura clásica. El helenismo, el dianismo, iba a decir. No, ¿cómo se llama? El helenismo, no. La cultura griega, los griegos hicieron helenismo, muy bien. O sea, los griegos lo que hicieron, Alejandro, fue imponer su idioma y eso se le llama helenismo. De manera que cuando los romanos cogieron todo ese terreno, la gente seguía hablando el griego. Y a pesar de que el latín era el idioma oficial, vamos, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Bueno, pues toda esa cultura clásica, algunos la rechazan, otros la incorporan. Por ejemplo, Tácito la usa para contrarrestar los argumentos paganos contra el cristianismo. Y se desarrolló en ese momento dos cosas. Una era la doctrina, que es el conjunto de creencias, y otra era la apologética, que es la defensa. Por eso dice alguno que es un apologeta, es un defensor de esa ideología que está creyendo. Otro aspecto interesante fue que el culto madre-hijo de las religiones paganas, por ejemplo, Cibeles y Atis, Dana y Perseo, Jocasta y Edipo, hicieron que muchos nuevos cristianos, o sea, paganos que se incorporaron en la Iglesia, relacionaran a María y Jesús con eso que ellos ya conocían. Porque ellos tenían en su mentalidad la relación madre-hijo de esos dioses paganos que ellos conocían. Entonces te dije, pero pues mira, madre-hijo, María y Jesús, pues también. Y pues, los incorporaron a ese conjunto. El 7 de marzo del 321, acordaros, en el 313 fue el momento en que Constantino dictó o firmó un edicto haciendo oficial el cristianismo. Estamos en el 21. Constantino emite un decreto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Y dijo: en el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residen en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. En el campo, de todas formas, que la gente que se ocupa de la agricultura lo puede hacer de manera libre y legal, todas esas labores, porque a veces sucede que en otro día no es el adecuado para la siembra del grano o para la plantación de las viñas, no sea que por descuidarse de hacer eso, pase el momento de hacerlo y entonces, bueno, se pierden las cosechas o se pierde lo que sea. Así que la gente del campo queda libre, pero todos los demás que cierren los talleres y que todo el mundo respete el domingo. Una ley posterior del año 425 prohibió toda índole de representaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicó con todo su rigor al domingo las observaciones religiosas del sábado. ¿Veis cómo poco a poco vamos trasladando las cosas del lugar? Además, el mismo Constantino, que ya era Pontifex Maximus de la religión del imperio,
O sea, el pontífice, el máximo, el sumo sacerdote, el sumo pontífice de la religión del imperio era el César. Y de ahí ya, pum, pasaba. Bueno, pues se declaró a sí mismo pontífices máximos de la Iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque hizo legal el cristianismo y dijo, aquí me interesa aunar a toda la gente, tenerlo todo bajo control para que el imperio siga todo, en fin, a una marcha adecuada. Entonces, yo voy a ser también el pontífice máximo religioso. Y aunó en sí todos los poderes, los religiosos y los civiles y los militares, todos. Y poco a poco, entonces, ¿qué ocurrió? Que la Iglesia se fue mezclando con el paganismo y con la administración imperial. Los errores teológicos del siglo IV, incluyendo el descanso dominical, corroborados en el Concilio de la Odisea, los hemos arrastrado hasta nuestros días. La política interesada que hizo Constantino para su propio beneficio, para beneficio político y gubernamental, ha sido usada hasta hoy por sus sucesores en el poder eclesiástico. Por ejemplo, algunos ejemplos os voy a poner ahora. Uno es el siguiente. Hoy nadie firmamos un decreto con un sello. ¿Os acordáis que antes habían los sellos? ¡Pam! Se ponía el sello con lacre. ¿Algunos de vosotros habéis conocido el lacre? Sí, ¿verdad? Cuando íbamos a correos a lacrar una carta, en lugar de certificada iba lacrada. Bueno, pues esos sellos también nos vienen del Imperio Romano. Bueno, pues hoy en día no usamos el sello, pero qué lástima que no se vea muy bien la diapositiva. Aquí he puesto una foto del Papa en cuya mano hay un sello. Es el sello papal. ¿Lo conocéis? Quienes habéis sido católicos igual estáis más al tanto de esto. Pero para los que no hemos sido católicos, os presento esta otra diapositiva. Mirad, este es el sello papal de León X. Estamos hablando de 1500. Este es el sello papal de Pío IV. Estamos también en el siglo XVI. El de Clemente XII. Estamos en 1700. El de León XIII, estamos ya en 1900. El de Pío XI, estamos ya, fijaros, en 1939. El de Benedicto XVI, y estamos en el 2013. Mirad, aquí lo tenéis. Y esta es la foto del sello. Y el del Papa Francisco, que es el que está todavía en vigor, no, está todavía ejerciendo. Y aquí tenéis el sello papal. Otra cosa que hemos venido arrastrando desde el Imperio Romano. El título que recibía el emperador, de Pontífices Máximos, utilizado por primera vez por el emperador Octavio Augusto en el siglo I a.C., lo asumió Constantino dentro de la Iglesia y pasó a ser también el título que se le daba al obispo de los obispos, que era el obispo de Roma. O sea, el obispo de Roma pasaba a ser el obispo de todos los obispos de la cristiandad. Bueno, pues ese título que ostentaba el emperador es el que pasó, el que heredó el Papa de Roma. ¿No? ¿Lo veis bien desde aquí? Mirad, esta es una moneda donde sale Constantino y dice Pont Max, o sea, Pontífices Máximos. Esta es una moneda emitida durante el pontificado de Pío XI. Dice Pontífices Máximos. Juan Pablo II, Pontífices Máximos. Aquí tenéis al Pío XI, Pontífices Máximos. Aquí tenéis al Benedicto XVI, Pontífices Máximos, y aquí tenéis al Papa Francisco, Pontífices Máximos. También hemos heredado esta titulación. Diócesis era una palabra que deriva del griego,
que se usaba para definir las zonas administrativas del imperio. Estaba regida por un vicario y el uso de diócesis como unidad administrativa surgió en el Oriente y el Imperio Romano pues dividió todas sus zonas en diócesis. ¿Os dais cuenta que la Iglesia Católica sigue dividiendo sus zonas en diócesis? A pesar de que el cristianismo fuera una religión oficial, no rompió con el paganismo, sino que se sincretizó, se unió, se va a barrejar, se hizo uno. Los templos paganos se consagraban para el culto cristiano, se usaban las basílicas. La basílica, en aquel tiempo, basílica viene de rey, basílico, donde el rey era un basílico, donde vivía el rey era la basílica, el edificio, y siempre procuraba tener un edificio grande con un patio generalmente cubierto, donde se realizaban las juntas de gobierno de la ciudad, el ayuntamiento, los foros, las discusiones. Todo eso se realizaba allí. Y también se realizaban las adoraciones a dioses. Y había el dios de la ciudad que presidía, y luego habían otros dioses. ¿Qué ha pasado? ¿Me he equivocado en algo? Ah, vale. Bueno, pues entonces, ¿qué hicieron? Los cristianos dijeron, oye, que nosotros necesitamos un sitio para reunirnos. Y dijeron, no os preocupáis, usar la basílica. Entonces la usaban los domingos los paganos y los sábados los cristianos. Y ahí pues estaban mezclados. Se introdujeron costumbres paganas en la iglesia cristiana, como por ejemplo el sacerdocio, la Eucaristía, las procesiones, la vestimenta de los clérigos. La cena del Señor pasó a ser un sacrificio en lugar de ser un recordatorio. El anciano o el obispo dejó de ser un predicador para ser un sacerdote. Y esto es un detalle importante. ¿Por qué? Porque el sacerdote de alguna forma era el que administraba la gracia divina. No era el predicador el que acercaba a los creyentes a Dios, sino que ya era él el que se entendía con Dios para repartir la gracia y el perdón. Aquí os he puesto un dibujo de una basílica y pasaron la gente de ser predicadores a ser, pues eso, sacerdotes. Se empezó a hacer representaciones pictóricas de los personajes principales de la Iglesia. María, José, Jesús, Pedro, Pablo, pues pasaron a ser seres adorables y formaron parte de la familia de dioses paganos con nombre cristiano. Claro, se hacía una representación. Luego, más adelante, volveremos aquí, pero lo adelanto. Había gente que no sabía leer y escribir. No tenía acceso tampoco a documentación. Entonces dijeron, bueno, pues mira, vamos a hacer aquí una representación pues, de Jesús, de María, de Pablo, tal, para que explicaros la historia sagrada. ¿Y dónde la hacían? En la basílica. Claro, aquí hacían la representación de Pablo y aquí estaba la representación de, yo qué sé, de Diana. Y todo aquello empezó a mezclarse, a juntarse. De manera que el Sol Invictus, que el sol era el dios máximo, se llamaba Invictus, las representaciones del Sol Invictus, que era lo que se le colocaba encima al emperador, pasaron a las representaciones iconográficas y pasaron a la iglesia. Esta es una foto de la iglesia de San Pedro en el Vaticano, donde hay un gran sol con sus rayos, que ese sol es el que tienen pues todos los santos de la iglesia a su alrededor. Dicen, no, es que es la corona de santo. Es el Sol Invictus, que en su momento se mezcló con el cristianismo y ahí se quedó. Y lo hemos heredado. Sabéis, a mediados de agosto se celebraba en la antigua Grecia y Roma unos actos, un culto a Hécate o Artemisa o Diana en latín,
que era la diosa de la luna y la reina del cielo. Entonces se le pedía que en agosto, a mediados de agosto, por favor, que no llueva porque tenemos que recoger las cosechas, las manzanas, el no sé qué, y que no llueva que si no nos va a fastidiar. Y le hacían todo un culto a esta diosa. Mirad qué casualidad, se sustituye en el cristianismo la adoración de las diosas romanas por la de María, es la madre de Jesús. Y la divinidad sideral más grande de Roma después del sol, ¿cuál era? La luna. Y la Iglesia lo que hizo fue añadir la luna a la imagen de María. Es decir, que en realidad no estamos adorando a María, sino que estamos adorando a una diosa pagana, la diosa Diana. ¿Os acordáis el follón que se produjo ahí en Éfeso, ¿no? Sí, cuando Pablo y tal, la diosa Diana, diosa de los efesios. Bueno, pues poco a poco se fue mezclando hasta que quedó María, la reina del cielo. En invierno se produce el solsticio, ¿no? Sí. Solsticio de invierno, que es cuando el sol está más bajo y vuelve a subir otra vez y el día se alarga. Muy bien, los romanos celebraban eso y hacían una gran fiesta al dios supremo. Por eso le llaman el sol Invictus, porque no acababa de morir. O sea, parecía que moría, pero resucitaba, es invicto, resurge otra vez. ¿Qué ocurrió con los cristianos? Que para ellos, ¿quién era el sol de justicia? ¿Quién era su sol? ¿Quién era su Dios? Jesús. Y para que los cristianos no se mezclaran con la fiesta pagana, los dirigentes de la Iglesia dijeron, pues mira, vamos a poner una celebración para recordar el nacimiento de Jesús justo en esta fiesta, y así no se nos van para el otro lado, se quedan a celebrar la fiesta de Jesús. Y se quedó el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre, que coincidía con las fiestas romanas. La amalgama de todas estas dos celebraciones, el nacimiento de Cristo, el nacimiento del sol, quedó pues en la misma fiesta. Y los primitivos cristianos que no habían celebrado nunca esa fiesta, acabaron celebrándola. El sol Invictus con Jesús. Después pasó el tiempo, nos olvidamos del sol Invictus y nos quedamos con la Navidad. Pero que sepamos que la Navidad tiene su origen ahí. El incienso, que hasta ese momento era señal de culto al emperador, fue apareciendo en las iglesias cristianas. Poco a poco fue apareciendo. Y en los cultos cristianos se fue incorporando el quemar incienso. Los oficiantes del culto empezaron a llevar unas vestimentas como más nivel, ¿no? Claro, ellos oficiaban ese culto a Dios y tenían que ir bien. Bueno, pues toda la vestimenta del clero fue cambiando. Los gestos de respeto que se hacían delante del emperador se incorporaron al servicio de adoración. Al emperador se le adoraba. O sea, la gente que se presentaba ante el emperador se adoraba. O sea, se inclinaba, se arrodillaba y lo adoraba. Muy bien, pues eso pasó también a la iglesia. Se incorporó al empezar el servicio también una procesión. Y luego se incorporaron coros. Y poco a poco la congregación dejó de tener participación en la liturgia. Ya no era un servicio al cual la gente iba a adorar, a participar, a cantar, no, era gente que llegaba, escuchaba y se iba, porque todo el servicio lo hacían los profesionales. Y la misa, ya os he dicho que dejó de ser una celebración para ser un sacrificio. De esto vamos a hablar en un tema más adelante. A lo largo de los siglos, la comunión se fue centrando más en la crucifixión que en la resurrección. Fue menos una celebración y más un sacrificio. Y como resulta que
esa comunión, ese pan y ese vino eran el cuerpo y la sangre de Jesús, eso se tenía que guardar en un sitio especial. O sea, no se podía guardar en cualquier lado. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pasaron de la austeridad del románico a la grandiosidad del gótico. ¿Por qué? Porque necesitaban un lugar impresionante para guardar el cuerpo de Cristo. Los sacerdotes ya estaban de espalda a los fieles y esto complicó la liturgia y alejó a los creyentes de ese servicio. El Concilio Laterano, en 1215, promulga oficialmente la doctrina de la transubstanciación, por la cual el pan y el vino se convierten literalmente y milagrosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Estamos ya en 1200. O sea, veis como poco a poco las cosas van cambiando. Y cuando hablamos del cambio del sábado al domingo, a veces sí, porque resulta que Constantino dijo tal, pum, y lo cambió. No, esto no es tan así, ¿eh? Esto es como el hilo. Nos vamos dando vueltas en el hilo y sin darnos cuenta llega un momento que ya no lo podemos romper. Estamos en otra cosa. Lo mismo ocurrió con otros aspectos de la religión. Las sacerdotisas paganas pasaron a ser monjas. Los sacerdotes paganos pasaron a ser curas y frailes. Al principio, la Iglesia era gobernada de forma colegial, dirigida por el Espíritu Santo. Colegial quiere decir que se juntan muchas personas que tienen que ver con un mismo tema y forman un grupo. Y de ahí está el colegio de médicos, el colegio de ingenieros, el colegio de... porque son gente que se junta en un mismo grupo, por eso se le llama colegio. Bueno, pues las decisiones eran colegiales, eran entre todos. En ningún caso había nadie que fuera superior a todos los demás. Los ancianos y los obispos eran los responsables de cada congregación, pero no eran los superiores. La figura de un dirigente general no es apostólica, ni se ha de recibir ninguna adoración ni ningún reconocimiento especial por serlo. Mirad, el ángel que hablaba con Juan cuando le dio el Apocalipsis, Juan al final se quedó tan así que se quería adorar al ángel y el ángel le dijo, no, levántate, que yo soy contigo, ¿qué? Soy un compañero tuyo de servicio y de tus hermanos, los profetas, los creyentes, con todos los que guardan las palabras de este libro. ¿Y cómo acabó las palabras el ángel? Adora solo a Dios, a nadie más. Solo Dios es adorable. Aquí os he puesto una diapositiva de alguien que conocéis muy bien, porque es muy popular aquí en España, yendo al Papa arrodillándose delante de él. Solo Dios es adorable. Es, ¿cómo se llama bueno, la chica, una que sale por la tele, que conocemos todos. Vemos como la iglesia inicial se fue deteriorando poco a poco, fue abandonando su pureza doctrinal, el fervor congregacional de un conjunto de fieles, y se convirtió ¿en qué? En un poder apóstata de los principios de fe originales, dominando en la política, el gobierno y la sociedad. La Iglesia apostólica, que la podemos circunscribir desde el 30 hasta el 100, pasó a ser la Iglesia perseguida desde el 100 hasta el 313, edicto de Constantino, y la Iglesia imperial desde el 313 hasta el 476, que es la fecha oficial de la terminación del Imperio Romano. Por tanto, tenemos que la organización y gobierno imperial y el paganismo se juntaron con los principios apostólicos que traía la Iglesia,
la jerarquía, el poder y la autoridad que traía el imperio y los rituales, ceremonias y festividades que traía el paganismo. Y con ello, ¿qué ocurrió? Pues pasó, o sea, se creó o se formó o surgió algo que no tenía nada que ver ni con una cosa ni con la otra. No tenía el sistema Vaticano papal que nació en el 538, después hablaremos de esto, tenía parte de esto, tenía parte de esto, tenía parte de esto, pero ni era esto, ni era esto, ni era esto, era otra cosa. Jesús ya nos lo advirtió. Dice, guardaos de los falsos profetas que se os presentan vestidos de oveja y por dentro son lobos rapaces. Pablo nos dice, yo sé que cuando me vaya, en medio de vosotros se meterán lobos rapaces que no tendrán ninguna pena del rebaño. Y hasta de entre vosotros mismos surgirán personas, surgirán hombres que propaguen perversidades a fin de arrastrar a los creyentes tras de sí. Por tanto, dice Pablo, estar alerta. Tened cuidado, recordando que durante 3 años seguidos, de día y de noche, no he parado de aconsejaros con lágrimas a cada uno de vosotros. En la actual situación os recomiendo, os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificar y dar herencia a todos los santificados. O sea, no era algo nuevo, ya estaban ya preparados. Fijaros, el Evangelio de Juan y el de Marcos se calcula que fueron escritos sobre del 40 al 70. Es decir, primer siglo. Mirad cómo empieza Juan el Evangelio. Al principio existía el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo hombre. Es el versículo 1, el principio de su Evangelio. Dice, a ver, todo lo que os voy a contar, os quiero dejar claro desde el principio que Jesús es Dios. Lo tengáis claro. Y esto lo veremos después en otro tema. ¿Y cómo empieza Marcos? La primera frase. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Que os quede claro. ¿Por qué? Porque esos lobos rapaces ya habían empezado a entrar en la iglesia y ya se estaban dando herejías, doctrinas extrañas a los apóstoles. Transcurriendo el tiempo y al crecer y extenderse la iglesia, las creencias locales de las diferentes partes del imperio ejercían una fuerte influencia en la fe apostólica y en las herejías. Y podemos mencionar el gnosticismo, el marcionismo, el adopcionismo, el docetismo, el arrianismo. De manera especial, el marcionismo. Ya hablaremos después. Surgieron entonces los grandes pensadores y apologetas cristianos para refutar todo aquello. Alguien tenía que defender la verdad evangélica. Y escucharéis o habréis leído a Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alejandría. De todas formas, podemos observar que a lo largo del tiempo el cristianismo primitivo fue cambiando a la vez que le quitaba capacidad normativa a las escrituras para dársela a la administración de la Iglesia. ¿Y qué hacía con esto? Desdibujar los principios originales. Lo que era en un principio, al final, era otra cosa. Que tenía la apariencia de parecerse, pero no era lo mismo. ¿Cuál es la base bíblica argumentada para hacer un cambio? Palabras de Jesús. Te daré las llaves del reino del cielo, y aquello que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Esa es la argumentación bíblica. Ahora, la pregunta ¿es base suficiente una sola referencia para asentar una creencia? No, no. Hay centenares de referencias en la Biblia que mencionan a Dios como creador del sábado y mencionan al sábado como día dedicado por Dios para el descanso. Por tanto, frente a centenares de referencias, ¿una sola referencia le da autoridad a la Iglesia para hacer un cambio? No. No es suficiente. Y además, fijaros lo que dijo Jesús. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. De manera que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es el que manda. Es el que tiene el dominio del sábado. O sea, aquí si alguien puede cambiar algo... En otra ocasión, Jesús, hablando de este tema, no del sábado, sino de la ley, les dijo, no os penséis que he venido para quitar de en medio la ley, para abolirla, para neutralizarla, para quitarla. No he venido a abolir ni la ley ni los profetas. He venido a cumplirlas. Yo soy el cumplimiento. Otro argumento que dicen es que a Pedro se le darían las llaves del reino. Pero, ¿quién es el que tiene las llaves? Leemos Apocalipsis en el capítulo 1, que Jesús le dice a Juan, no tengas miedo, yo soy el primero, el último, el que vive, el que estaba muerto, pero date cuenta que ahora vivo, y vivo para siempre. ¿Qué ha pasado aquí? Vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves, la muerte y de su dominio. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la verdadera razón de este cambio? No se pierda el próximo episodio. A ver, yo puedo seguir aquí hasta las 2 explicándoslo. Si queréis, seguimos. Pero hay un problema, que cuando me puse a preparar esto, yo dije, bueno, venga, esto lo liquidamos en un par de sermones. Me puse a preparar los temas que ya os di. Y entonces dije, pues es que esto se ha de ver cómo ha cambiado. Cómo ha habido esa transformación al cabo del tiempo. Entonces empecé a documentar el tema. Pero una vez acabé esta documentación, entonces dije, pero es que sí, ya está documentado, pero ¿por qué se ha cambiado? ¿Qué hay detrás para hacer este cambio? Y entonces tuve que buscar más documentación. No os quiero asustar, son 7 temas. Con este hemos dado 3. Así que no os quiero forzar. Si queréis, damos el otro. Y si queréis, lo dejamos, nos vamos a comer tranquilamente, venimos a las 3 y nos estamos aquí hasta que terminemos. Y charlamos y conversamos y comentamos. ¿Qué voleu fer? ¿Tenéis que comer? Bueno, pues entonces vamos a dejarlo así. Os esperamos esta tarde a las 3 y esperamos que el Señor nos vaya ilustrando en esto que es muy importante. Porque a veces tenemos todos esos cambios enraizados en la cultura, que la cultura es algo que forma parte de nosotros mismos y como que aceptamos esto que está ahí, como que esto está ahí y ya está, esto es así. Y no es tan así. Así que el Señor os acompañe, que os bendiga a todos los que no estaréis esta tarde. Lo siento, pero para los que estéis vais a encontrar una respuesta satisfactoria. Bendiciones para todos.